Está con nosotros el presidente de la asociación o de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, para hablar de aspectos importantes. Como sabemos, es una dependencia importante que se genera en este marco legal. Así es que me permito hoy dar la bienvenida al ingeniero Jorge Castaneda, presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. ¿Cómo está, ingeniero? Un gusto recibirle esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Neri. Buenos días y buenos días a los radioescuchas que son fieles a la transmisión de esta prestigiosa radio. Así que estamos acá para hablar sobre un importante tema en este mes cívico, un mes cívico histórico en el que estamos viviendo plena libertad como salvadoreños. Y el tema de agua es relativo a la vida, así que estamos acá para comentarles al respecto. Relativo a la vida y un reto, ingeniero, en su prestación de este servicio de la función pública, estar al frente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. Todos conocimos mucho el debate en la Asamblea Legislativa con el componente de esta normativa que por fin se aprueba y que pues le toca a la Autoridad Salvadoreña del Agua darle su aplicación. ¿Cómo nace la ASA y cuál es su función? Gracias. Tremendos retos los que se vienen. Hay deudas históricas que hay que salvar y que hay que solventar. En este caso, la Autoridad Salvadoreña del Agua, cuenta un poco de contexto. La Ley General de Recursos Hídricos fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 21 de diciembre del año 2021. Posteriormente fue publicada en el Diario Oficial el día 12 de enero del presente año, y a pesar de que la discusión sobre la ley de agua había tomado más de 20 años y nunca se había hecho nada, en esta administración, en un tiempo récord, podemos decirlo así, de forma relativa, en 6 meses entra en marcha la Autoridad Salvadoreña del Agua, que tengo el honor de presidir. Es importante mencionar cuál es la función de esta organización. Somos un ente autónomo. La máxima autoridad de la ASA es la Junta Directiva, y en esa Junta Directiva se dirime y está conformada por actores estratégicos de la vida nacional en cuanto al desarrollo. Es conformada por 14 miembros. De estos 14 miembros, pues 9 miembros son netamente institucionales del gobierno. Eso quiere decir que tiene un carácter eminentemente público. La Junta Directiva está conformada por instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Salud, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Turismo, Economía, Gobernación. Y además es importante que los procesos de toma de decisión, sobre todo en algo tan fundamental como el recurso hídrico, estén sustentados por evidencia, y por tanto, la academia tiene una participación, la Universidad de El Salvador tiene participación en la Junta Directiva, tiene voz y voto en la Junta Directiva, al igual que en cuanto al componente territorial. El país está dividido en 3 zonas hidrográficas. Por cada una de las zonas hidrográficas, estos organismos zonales de cuenca tienen representación también en la Junta Directiva. Son 3 miembros, 1 por cada una de las zonas hidrográficas, así como una representación de la sociedad civil. Ahí se establecen los requisitos o las características, digamos, de ese miembro de la sociedad civil, que posteriormente se va a estar incorporando a la Junta Directiva, de manera tal de que la ASA, a través de su Junta Directiva, pues ahí se establecen planes estratégicos y alianzas de tipo colaborativo para llevarle beneficio a las familias más vulnerables de El Salvador. Nuestra misión, Neri, es cuidar el agua y favorecer su uso, y que este uso sea de manera eficiente y sostenible. Sí, esto es importante, y a partir de su designación como presidente de la autoridad, ingeniero, la Junta Directiva está ya totalmente integrada. La universidad, por ejemplo, ha designado ya a su representante, la sociedad civil, estas 3 zonas hidrográficas que decía, está conformada en su totalidad en la Junta Directiva. En este momento hemos tenido 3 reuniones de Junta Directiva. Esto ha avanzado muy rápido. La Universidad de El Salvador, las personas preliminarmente designadas de la Universidad de El Salvador estuvieron en la primera reunión.
Lamentablemente no tienen aún las credenciales. Eso es una gestión que tienen que hacer al interior de la universidad. Estamos esperando y los exhortamos a que lo antes posible pues tengan las credenciales para que puedan participar plenamente en las juntas directivas. Las otras instituciones del Estado han estado presentes desde la primera junta directiva. Los ministerios, por ejemplo. Todos los ministerios han estado presentes. Hemos tenido también el acompañamiento de otros actores claves que, si bien es cierto, no forman parte de la junta directiva, tal cual lo establece la Ley General de Recursos Hídricos, pero que consideramos que son actores claves, dado el vínculo que existe del recurso hídrico con, por ejemplo, la generación de energía hidroeléctrica. Un equipo de técnicos de CEL estuvo presente en alguna de las reuniones, y así vamos a invitar a otros actores claves para escucharlos y también conversar sobre este tema tan fundamental para el país. Dice usted, una de las funciones de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, es promover y cuidar el uso del agua, cuidar nuestro recurso hídrico. Esto hubo, en el marco de la vigencia de la ley, mucha, ruido sobre la privatización del agua. Esta es un concepto que todavía se sigue manejando. ¿Qué aclaración nos puede hacer al respecto? Muchas gracias, Neri, por la pregunta. Cuento un pequeño contexto para responder a la pregunta. A través del órgano ejecutivo, pues se hace la propuesta de la Ley General de Recursos Hídricos. Luego, en la Asamblea Legislativa se conforma liderada por la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que su presidenta es Sandrita Martínez, a quien le envío mis saludos y un abrazo fraterno. Que se mejore, ¿verdad?, en su salud. Dijo ayer el presidente Ernesto Castro, fíjense que está en un proceso de recuperación. Sí, le mandamos todas nuestras energías y bendiciones para ella. Esperamos de que siga aportando con esa sabiduría al país. Comentar de que la Comisión de Cambio Climático pues hizo un ejercicio muy interesante, un ejercicio histórico, fue abierto, se hizo lo justo, lo correcto y lo legal, como lo dice el diputado Cristian Guevara. Exactamente. Y este ejercicio permitió que se enriqueciera la propuesta original de la Ley General de Recursos Hídricos. Y esto favoreció el hecho de que se escuchara a la academia, se escuchara a diferentes tipos de organizaciones, hicieron propuestas, hicieron preguntas y también propuestas, muchas juntas de agua. Entonces el tema de la privatización del agua, si bien es cierto, no quedaba explícitamente establecido en la ley al principio, pero que a través de este ejercicio de consulta pública abierto, ustedes pueden buscar, incluso pueden echar atrás de la hemeroteca y pueden ver, pues eso está grabado, están los videos en los que las personas pudieron y las organizaciones pudieron participar. Ahora, ese ejercicio histórico liderado por la bancada CIAN en la Asamblea, pues favoreció para que en el artículo número 1 de la ley, que es un artículo muy importante, se establezcan 3 elementos claves. Número 1 es que se reconoce el derecho humano al agua. Número 2 es que se reconoce el derecho humano al saneamiento. Y número 3 es que queda explícito en el artículo número 1 de que el agua por ningún motivo será privatizada. De manera tal de que el hecho que esté escrito en la ley, en el artículo número 1 de esa ley, es un mensaje claro de que el agua no va a ser privatizada. El día de ayer yo comentaba de que el presidente de la República, Nayib Bukele, en el año 2018, cuando era candidato, estuvo en un conversatorio en la UCA, y en ese conversatorio pues le hacían insistentemente la pregunta, ¿qué va a pasar con la ley de agua? ¿Habrá ley del agua? ¿Cuidarán los ríos? ¿Se va a privatizar el agua? Habían algunas preguntas incluso que podrían interpretarse como maliciosas. El presidente claramente lo dijo, el agua no será privatizada. La evidencia es que queda plasmado en la Ley General de Recursos Hídricos, una ley que pues por mucho tiempo
era una deuda histórica. Este gobierno está saldando deudas históricas y que qué más que quede escrito de forma tan clara y sobre todo en el artículo número 1 de la Ley General de Recursos Hídricos. Por lo tanto, no se privatizará el agua. Esta es la aclaración que nos hace y como dice usted, nuestro recurso hídrico tiene la conservación, la preservación del agua, la explotación. Hay distintas esferas de trabajo que estaría abarcando esta ley que entró en vigencia. ¿Cuál es la relación de ASA con ANDA en el área hídrica? Porque pensábamos que una vez surja el ASA podría invadir parte de las funciones de ANDA. Explíquenos cómo se articulan las dos instituciones. Sí, la función principal, el deber ser de las instituciones del Estado en esta administración del presidente Nayib Bukele es hacia el pueblo. O sea, el beneficiario son las grandes mayorías. En ese sentido, desde la Autoridad Salvadoreña del Agua, tiene su marco regulatorio en la Ley General de Recursos Hídricos. De esa manera se hace un trabajo articulado con muchas instituciones que tienen que ver con la gestión integral de cuencas, por ejemplo, con protección, digamos, de algunos ecosistemas críticos, el establecimiento de algunos caudales ambientales, y de eso hemos tenido, trabajo articulado con, por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente. En el caso de ANDA, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ellos tienen un rol clave para proveer ese servicio a través de sus sistemas, y lo que estamos haciendo como ente rector del recurso hídrico es trabajar de la mano con ellos para llevar en conjunto el beneficio a las familias más vulnerables. Ese es el mandato presidencial, de manera tal de que ANDA tiene su rol como proveedor, dice, del servicio. Exactamente. Como administra pozos también, ¿verdad? Perfora pozos, tiene acueductos y alcantarillados. Exactamente. Ajá. Sí, en ese caso, ANDA pues seguirá con su rol como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, que es ANDA. En el caso de la ASA, su función es una rectoría, es decir, va al recurso hídrico como tal. Es más amplio el mandato de ley que da, lo cual nos favorece de que podamos articular esfuerzos con ANDA, con Ministerio de Medio Ambiente, con Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el Ministerio de Salud y con los gobiernos locales. Con los gobiernos locales estamos hablando de los gobiernos municipales, alcaldías, y sobre todo, Neri, con aquellos liderazgos en las zonas, sobre todo aquellas juntas de agua o aquellas ADESCOS, que son organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios de agua potable y saneamiento en algunas zonas del país. Con ellos estamos trabajando de la mano de manera articulada también. Y por ejemplo, el saneamiento es, un proyecto que deberá seguir ejecutando ANDA, ingeniero. En este caso, los proyectos de saneamiento se llevan en conjunto porque tienen se puede ver desde diferentes aristas. Por ejemplo, en la Ley General de Recursos Hídricos se establece que hay diferentes subsectores. Cada uno de estos subsectores pues tiene algunas funciones específicas. En cuanto al subsector de agua potable y saneamiento, son dos instituciones las que lideran ese subsector y son el Ministerio de Salud, porque saneamiento y agua potable pues tiene que ver con el Ministerio de Salud, y la otra institución que lidera ese subsector es el Ministerio de Medio Ambiente, de manera tal de que Salud pues estará velando por la calidad del agua potable en este caso, y el Ministerio de Medio Ambiente por la salud de los ecosistemas. Esas dos instituciones son las que están liderando el subsector de agua potable y saneamiento. Ahora, proyectos de saneamiento los podemos ver en diferentes escalas. Por ejemplo, saneamiento de los ríos. En ese caso se trabaja de la mano tanto con el Ministerio de Medio Ambiente, con los gobiernos locales, las comunidades, y en algunos casos puede haber un vínculo directo con ANDA porque tienen operaciones, digamos, en alguna zona. Lo principal acá, Neri, es llevarle ese beneficio a las personas, lo cual implicará en algunos casos articular con más actores que probablemente en otros casos.
Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Estamos conversando hoy con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, el ingeniero Jorge Castaneda, para que nos está contando sobre qué es ASA, sus funciones, cómo se articula también con distintas instituciones, y vamos a volver para seguir conversando acerca del trabajo colaborativo que realiza esta institución, que es muy joven, tiene solo algunos meses y responde a la vigencia de este marco legal de la Ley General de Recursos Hídricos. Ya regresaremos. 7 de la mañana con 30 minutos. Estamos conversando con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua. La ASA está ya con su junta directiva integrada y avanzando para ir consolidando todo este reto que le toca enfrentar. Hablo del ingeniero Jorge Castaneda. Ingeniero, en este trabajo colaborativo se viene también acciones para, digamos, formalizar algún tipo de articulación con ANDA. ¿Va a haber firma de convenios? ¿Cómo van a definir estas áreas colaborativas? En efecto, para este trabajo que se ha estado llevando a cabo con ANDA, nos hemos reunido con el presidente de ANDA, nos hemos reunido con sus equipos técnicos. De hecho, ahora, después de la entrevista, en la KL, vamos a tener reunión con el equipo técnico de ANDA y vamos a formalizar ese trabajo colaborativo a través de un instrumento, que en este caso es un instrumento vía convenio, es un convenio marco de cooperación. Van a firmar un convenio marco. Exactamente, vamos a firmar un convenio marco de cooperación, y lo importante de esa firma del convenio es que lo que se busca es que a través de ese trabajo articulado con ANDA, al igual que con otras instituciones del Estado, es llevar ese beneficio, mejorar los servicios y que las familias salvadoreñas sientan una real, tangible mejora en la calidad de vida. El agua es vida y el agua es esencial para que las familias pues puedan desarrollarse de una forma digna, de manera tal de que ANDA es un actor fundamental en la vida nacional, y por tanto vamos a firmar este convenio de cooperación para llevar ese beneficio a las familias más vulnerables. Esto es importante y digamos la cobertura del servicio de agua, esa es una responsabilidad de ANDA. Gestión de cuencas, ¿a quién corresponde, presidente? En el caso de hay dos, hay marcos legales diferentes. En el caso de la Autoridad Salvadoreña del Agua, su marco legal le permite hacer una gestión integrada del recurso hídrico, y cuando hablamos de gestión integrada del recurso hídrico es porque tiene un enfoque de cuenca, tiene un enfoque de género, un enfoque de adaptación al cambio climático, un enfoque de sostenibilidad. Esencial es esa transformación del cambio de comportamiento de las familias salvadoreñas hacia migrar, evolucionar a una nueva cultura de agua, de manera tal de que la ASA es el ente rector, y en esa rectoría y en esa búsqueda de una gestión integral de recurso hídrico pues aparecen otros actores. En el caso del Ministerio de Agricultura y Ganadería, por ejemplo, ese vínculo que hay entre agua y producción de alimentos para medios de vida, tenemos un trabajo articulado también con ellos, forman parte de la Junta Directiva. En el caso de el cuidado de los ecosistemas, sobre todo en áreas críticas, ese trabajo se lleva de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Y en el caso de mejorar o ampliar la cobertura, la continuidad en el servicio y la calidad del agua a través de los sistemas que son, que ANDA es el que provee ese vital líquido, pues con ellos vamos a trabajar de la mano para mejorar la calidad de vida de las familias salvadoreñas, y como mencionaba anteriormente, pues este convenio marco que vamos a firmar es una muestra de ese trabajo articulado que se está llevando a cabo. En materia de explotación de nuestro recurso hídrico, hemos visto estos movimientos del Foro del Agua, de representantes de las juntas de agua a nivel comunitario, que se han acercado a la autoridad salvadoreña. ¿Qué propuesta y cuál es el fundamento
que tienen estas organizaciones, uno de los puntos que originalmente ellos habían expresado preocupación es porque no se había desarrollado los criterios de aplicación de cánones o de cobros por la explotación del agua. Sí, interesante pregunta, Neri. Comento lo siguiente. La puesta en marcha de la ASA pues viene del día 13 de julio de este año. La primera junta directiva se lleva a cabo el miércoles siguiente y posteriormente el día 27 de julio hicimos la primera acción en campo, que fue una visita a una junta de agua. Esto fue en la zona de Suchitoto. Cuento esto porque en esa junta de agua en Suchitoto pues nos encontramos con este tipo de incertidumbres y de inquietudes de las personas, que es absolutamente normal. Hay algo nuevo, Sí. es una condición humana, digamos, ese miedo a lo nuevo, y precisamente por eso fuimos a la zona. Algunos nos manifestaron de que no creían de que el presidente de la ASA pues llegara a este territorio. En mi caso, yo sigo un mandato presidencial y ese mandato presidencial hay que estar cerca de la gente. Sí. Entonces nuestra primera acción no fue dar una conferencia en un hotel, sino que fue ir a territorio, escucharlos. Hablar con ellos. Exactamente, hablar con ellos. Cómo operan administrativamente y todo eso, ¿verdad? Exactamente, ellos tienen tienen muchas lecciones aprendidas en la zona y tienen mucho que contar para que otras juntas de agua tomen algunos ejemplos. Hay cosas buenas y hay cosas que se pueden mejorar, que es importante que ese conocimiento, esa sabiduría popular, a veces sustentada en conocimiento ancestral, pueda ser trasladado a otras juntas de agua. Es decir, que las juntas de agua hay unas más desarrolladas que otras, pues, según esta información preliminar, ¿verdad?, que usted va a ir complementando. Correcto. Y para completar lo de la pregunta respecto a lo del Foro del Agua, bueno, estuvimos en Suchitoto, les expresamos, les dijimos, después de escucharlos, les dijimos, miren, número uno, hay un reconocimiento de las juntas de agua, es escrito en la ley. Por ejemplo, eso está en la parte de las definiciones, en el artículo número 9. Se reconoce en la ley la existencia de juntas de agua como organizaciones sin fines de lucro que proveen servicios de agua y saneamiento. Ellos tienen personería jurídica y por lo tanto para esas juntas de agua, esas organizaciones que son sin fines de lucro, yo les expresé a ellos en campo directamente de que la ASA lo que iba a hacer es apoyarles, que no se les iba a cobrar. La sorpresa es que exactamente un día después aparecen algunos de los actores que estuvieron en esa reunión, ya se los habíamos dicho, aparecen frente a las oficinas de la ASA, pues diciendo de que, bueno, haciendo consignas como que si el agua se iba a privatizar y que les iban a cobrar. Los recibimos, yo hablé personalmente con dos de sus representantes, los designados de ellos, y en este caso lo que se hizo es pues escucharlos también, y al escucharlos les pedimos, bueno, ¿cuáles son sus inquietudes? Ya les habíamos dicho el día anterior y se lo volvimos a repetir ese día, y ellos dejaron por escrito, y resulta que la propuesta de ellos es que quieren que se les cobre 1 centavo a las familias por la provisión del servicio. Y les insistimos, no les vamos a cobrar a las juntas de agua, que son organizaciones sin fines de lucro, pero ellos insisten en que se les cobre 1 centavo. Al día siguiente, pues fuimos nuevamente a visitar otras juntas de agua. Nos encontramos a las mismas personas, era la tercera vez que nos encontrábamos, y les expresamos exactamente lo mismo. Las juntas de agua eran reconocidas en la ley y que se les iba a apoyar y no había cobro para aquellas organizaciones sin fines de lucro y que proveen el servicio de agua potable y saneamiento a las comunidades que tanto lo necesitan. Pues ya lo dijimos varias veces, eso va a quedar plasmado en un reglamento especial. Eso le iba a preguntar, porque tiene un periodo de 6 meses, ¿verdad?, para desarrollar este reglamento interno. Este es uno de los puntos que va a contener el reglamento, algunos criterios sobre cánones, ingeniero. Así es. En el caso del reglamento, será un reglamento especial.
en ese reglamento especial pues se establecerán cuáles son los coeficientes para determinar el valor monetario del canon por uso y aprovechamiento del recurso hídrico y también para vertidos. Sabemos que la gente, la sociedad salvadoreña ha esperado demasiado tiempo. Si bien es cierto, 6 meses podría ser relativamente corto, pero la gente ya ha esperado demasiado. Nosotros no vamos a esperar 6 meses para sacar el reglamento especial. Ajá, va a estar antes. Va a estar antes. De hecho, ya tenemos una versión lista. Y por eso se les ha dicho a las personas con esa certeza de que las juntas de agua no van a pagar canon, dado que son organizaciones sin fines de lucro. Y aclaro esto de sin fines de lucro porque algunas organizaciones o gente particular en la zona pues se disfraza o se va a intentar disfrazar como juntas de agua para tener un lucro respecto al agua, y eso sería privatizarlo. Y eso ya lo dijo el presidente de la República, está escrito en la ley que el agua no será privatizada, de manera tal de que el canon no va a golpear, o sea, no se le va a cobrar a las juntas de agua, siendo, repito, estas organizaciones sin fines de lucro con personería jurídica. Es más, dentro de la estructura organizativa de la ASA, que dicho sea de paso, es una estructura moderna, es una institución moderna que tiene un registro nacional del recurso hídrico. Ahí estarán plasmados cuáles son las autorizaciones que se han emitido. Va a ser un registro público y ahí también estará establecido cuáles son estas organizaciones, estas juntas de agua, y que este registro va a irse alimentando. El llamado a las comunidades es que no se dejen engañar. Nosotros tenemos planificado abarcar todo el país. Ciertamente en este momento pues iniciamos casi que la puesta en marcha de la ASA inicia con esas visitas de campo. Y hemos estado en Chalatenango, hemos estado en Aguachapán y vamos a seguir llegando a otros lugares. En Suchitoto vamos a tener un trabajo articulado con el gobierno local y además con otras organizaciones y estas juntas de agua. La gente se nos ha acercado y nos ha dicho gracias por venir, gracias por escucharnos. Algunos nos han engañado históricamente y les decimos, miren, el pasado déjenlo atrás, es una institución nueva, queremos trabajar de la mano por el beneficio de las familias salvadoreñas y lo vamos a hacer. Las 7:42, tengo pendiente una pausa, ya regresaremos con el presidente de la Autoridad Salvadoreña del Agua, ASA, el ingeniero Jorge Castaneda. Punto de vista. 7:46, vamos a la parte final de nuestra conversación con el presidente de la ASA, la Autoridad Salvadoreña del Agua. Presidente, se va a definir en el reglamento, como usted nos decía, que va a estar listo en los próximos días, el no cobro para las juntas de agua, que son las que brindan este servicio en aquellas zonas donde ANDA no tiene cobertura. El hecho que ellos no cobren les permitirá que sigan ellos sí cobrándole a los usuarios por todo el esquema de costos que tienen de operaciones. Así es importante hacer esas dos aclaraciones y muchas gracias por la pregunta, Neri. Por un lado, en este reglamento especial, lo que se va a desarrollar es cada uno de los coeficientes que están establecidos en la fórmula. La ley en el artículo 110 pues establece una fórmula para el canon y en cumplimiento de lo que dice el artículo 110, el cual dice explícitamente de que esos coeficientes van a ser desarrollados en un reglamento. En un reglamento, sí. Ese es el reglamento que estaremos sacando en los próximos días. Hay 5 coeficientes para tomarlos en cuenta para establecer ese monto respecto al costo por metro cúbico de agua utilizada, por ejemplo, como uso y aprovechamiento de recurso hídrico. Y hay varios coeficientes que son en favor de estas organizaciones sin fines de lucro que están reconocidas como con el título de juntas de agua en la ley. En la parte de las definiciones, en el artículo 9, como mencionaba anteriormente, pues se reconoce la existencia de las juntas de agua y se define qué se entendería por juntas de agua. Entonces, para ellos hay unos coeficientes específicos que harán que
digamos, el uso del agua como tal no será cobrado por parte de la ASA. Ahora, en estas conversaciones que hemos tenido con las juntas de agua, sabemos de que ellos tienen costos asociados al servicio de provisión de agua a sus comunidades. ¿Por qué? Porque tienen que pagar energía eléctrica para los sistemas de bombeo, por ejemplo, porque tienen que comprar químicos. Para el tratamiento, ¿verdad? Sí. Para garantizar que el agua sea de calidad. Sí. Entendemos de que hay sistemas que están más avanzados que otros sistemas y lo que se ha dicho es que desde la ASA se les va a colaborar para que sean más eficientes, con el compromiso de que los ahorros que ellos tengan por ser más eficientes en el uso de estos sistemas de explotación en las comunidades, pues ese beneficio de reducción de los costos de operación de ellos, pues se les sean trasladados a el usuario final, que es al que nos debemos. En las conversaciones que hemos tenido en territorio, todos han expresado de que ese beneficio, pues están de acuerdo en que se traslade al usuario final. Sí. Y habrá cánones también por vertido. Este es otro aspecto que se va a normar en el reglamento. Sí, habrán cánones por vertido. En este caso se toma de base los límites permisibles establecidos en la normativa local, y esos límites permisibles lo que establecen es, bueno, cuál es a través de, por ejemplo, voy a mencionar un instrumento, es el reglamento técnico salvadoreño. Aquellos que estén por sobre la norma, pues habrá un castigo en términos de que los costos van a ser mucho más altos. ¿Por qué de esta forma? Porque lo que se quiere favorecer es que exista una especie de autocontrol de las empresas para que mejoren sus sistemas de depuración de aguas residuales. Sí. En el caso que no lo hagan, pues estarán sometidos, por un lado, a sanciones económicas y por otro lado pueden ser sanciones administrativas. Sí, hay también dentro de las funciones que corresponden a la ASA, esto de la autorización de permisos a instituciones, presidente. ¿Cómo va a operar aquí el trabajo de la ASA? Muy bien, en el caso de los tipos de autorizaciones que existen, hay por un lado autorizaciones para uso y aprovechamiento del recurso hídrico, autorizaciones para el uso de los bienes que forman parte del dominio público hidráulico, hay permisos de exploración para pozos de exploración, hay permisos de vertido, y en el caso de las instituciones públicas, lo que existe son asignaciones. Estas asignaciones serán volúmenes de agua que, por ejemplo, para los regantes será liderado el subsector de agricultura, precisamente por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entonces, con ellos, porque ellos son los que conocen su territorio y tienen esas uniones o esas alianzas con algunos regantes, algunos distritos de riego, por ejemplo. Entonces, eso se va a hacer vía autorización, pero se maneja como una asignación. No es un permiso, una asignación es diferente a un permiso. Una asignación es una autorización específica para alguno de los subsectores. En el caso, por ejemplo, del subsector de energía eléctrica y geotérmica, es la CEL la que estará solicitando a la ASA la asignación de un volumen de agua, precisamente porque sabemos que la energía renovable, en este caso producida a través de hidroelectricidad, es esencial para la sostenibilidad del país, para el desarrollo económico del país, el desarrollo social y sobre todo el desarrollo humano del país. Así que en ese caso serán vía asignaciones, porque reconocemos la importancia que tienen para la vida nacional este tipo de institución. Interesante esta conversación, presidente. Gracias por habernos acompañado este viernes, hablándonos de todo el trabajo que está haciendo desde ya la Autoridad Salvadoreña del Agua. Hemos conversado con el ingeniero Jorge Castaneda. Un gusto recibirle aquí. Muchas gracias, Neri. Un saludo a los radioescuchas. Decirles de que si se valora la vida, se valora el agua, y si se valora el agua, pues ya lo dijo el presidente de la República, por favor no botemos basura, porque eso contamina los cursos de agua, y yo creo que esas pequeñas acciones, sobre todo en este mes cívico, lo podemos hacer
O sea, patria podemos hacerla desde diferentes Sí, roles. por Y uno favor. de ellos es, por favor, no botemos basura. Por favor, sí, porque mire todo lo que pasó en el embalse del Cerrón Grande. Sí. Después vimos en la quebrada del Piro cualquier cantidad de desechos sólidos también. Vi en redes sociales en Guaymango otro problema de arrastre de basura, cómo nos está repercutiendo. Así es que apropiémonos de estas recomendaciones, no lancemos la basura en la vía pública, busquemos el depósito adecuado y así contribuiremos a ser patria en este mes de la independencia.